Todos bienvenidos sean a la clase de teoría del delito. Pues propiamente vamos a empezar con los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Sale? El estudio filosófico del derecho. Bueno, propiamente tenemos como tal que los conceptos jurídicos fundamentales. La filosofía del derecho es esencia, un conjunto sistemático de conceptos jurídicos supremos. Es preciso señalar que la manera de entender dichos conceptos y el conocimiento de sus relaciones con la experiencia jurídica es diverso para las dos corrientes del pensamiento filosófico jurídico de referencia. Ahí propiamente nosotros tenemos que empezar a analizar los porqués, muy independientemente de que nosotros nos preguntemos si lo que me está diciendo el maestro está bien o está mal. Aparte de, ¿sale? Aparte de eso, tengo que empezar a contemplar, ¿sale? Lo que es propiamente... Permítame un momento. Denme un minuto, por favor. Ok, permítame. Ok, permítame. Que escribió una compañera suya y no quiero que piense que le quiero hacer fraude, ¿verdad? Entonces, me estoy apurando para agregarla al grupo. Sale, ahí está. Ya, una disculpa enorme. Sale. Ahora, ¿qué son los conceptos? Llamados también ideas o nociones, han sido tradicionalmente el objeto de estudio, análisis de los filósofos y su naturaleza es muy discutida por ellos. Por ejemplo, si yo busco en un diccionario, cualquiera que este sea, no necesariamente jurídico, si yo busco en un diccionario una palabra, no sé, vamos a poner superfluo, ¿de acuerdo? La palabra superfluo. Si ahorita ustedes en un buscador de Google empiezan a buscar la palabra superfluo o meliflua, ¿de acuerdo? Son términos, son palabras, van a encontrar muchas definiciones, ¿sale? ¿Por qué? Porque mucha gente ha tratado de definir esas palabras. Es un ejemplo de una palabra muy simple, ¿sale? Igual si ustedes buscan el concepto de casa u hogar, no necesariamente son parecidos, ¿de acuerdo? Ni necesariamente son sinónimos. Entonces, nosotros tenemos que hacer análisis de toda esa parte, ¿de acuerdo? Como abogados tenemos el deber jurídico de analizar no nada más una definición. Por ejemplo, ahora vamos a meternos a un término jurídico. Matrimonio. Si ustedes buscan de, por ejemplo, Rogina Villegas, que es un autor ya viejo del derecho, o bueno, ya no es tan reciente, vamos a ponerlo así. Rogina Villegas dice que el matrimonio es un contrato. Ok, voy a apagar micrófonos. Rogina Villegas como tal es un autor que maneja que el matrimonio es un contrato celebrado entre hombre y mujer para perpetuidad de la especie. Yo les pregunto, ¿ese concepto todavía es válido? No. Ok, exacto. ¿Por qué ya no es válido ese concepto, compañera? Porque ahora pues se ha actualizado un poco esa parte en el sentido de que no debe de ser un matrimonio entre un hombre y una mujer. A estas alturas pues ya hay matrimonios entre mujer y entre hombre y hombre. Ok, entonces ahora ¿quién se casa? Así viene el Código Civil, se casan entre hombre y mujer y mujer, hombre y hombre. ¿O cómo viene? Entre personas. Exacto, entre personas, porque el término personas es más amplio. Así seas un hombre transgénero o un hombre que se siente mujer, no te está discriminando al decir que eres persona, ¿sale? Porque al final del día todos somos personas. Excepto estos que han salido de moda ahorita, los transanimal o transanimal, eso sí. Les agradecería que cuando entren a la clase apaguen sus micrófonos, porque no nos queremos enterar de su vida personal. Bueno,
Ahora bien, por eso es importante empezar a manejar qué es un concepto, cuáles son los conceptos en sí, ¿de acuerdo? Ahora, por qué son jurídicos? ¿Por qué los conceptos son jurídicos? ¿O qué los hace jurídicos? ¿Qué diferencia un diccionario normal de la Real Academia Española a un diccionario jurídico? Ah, bueno. El jurista ha acuñado estos conceptos porque los necesita para describir y entender el derecho positivo, o sea, el derecho vigente, así como sus problemas. Constituyen parte de un lenguaje técnico que los estudiosos del derecho han creado y enseñado desde tiempos muy remotos. La palabra jurista viene desde el derecho romano, es de lo más antiguo que tenemos en el derecho, ¿de acuerdo? Su conocimiento y manejo es una buena parte de la habilidad del jurista. Cada rama del derecho tiene su conjunto conceptual más o menos amplio o más o menos complicado, y la mayoría de las veces estos conceptos se utilizan para definir otros formando un conjunto sistematizado que recibe el nombre de teoría. Vamos a poner un ejemplo de un término jurídico. El de cuyos es una palabra que usamos mucho los abogados. El de cuyos es como decir el fallecido o la persona que falleció y tiene algo que va a jugar en favor de las personas que tienen como tal el beneficio de su sucesión, ¿sale? Ahí nacen más palabras que no conocemos. Sucesión, ¿qué es la sucesión? Familia, ¿qué es familia? Derecho, tienen derecho, ¿qué es un derecho? ¿Sale? Entonces, ciertamente es que al abrir la puerta a un término jurídico, salen más términos al final del día. Entonces nosotros como abogados tenemos que tener mucha paciencia en ese sentido. Yo no les voy a mentir ni los voy a engañar. Estudiar el derecho lleva como tal la parte de analizar propiamente documentos con un diccionario a la mano. Cuando eres nuevo en esto, cuando eres nuevo en la abogacía y empiezas a ver el principio pro persona, el principio indubio pro reo, el principio, ¿cómo se llama? Inquisitivo. Empiezas a ver palabras, o incluso en el ordenamiento civil, ¿de acuerdo? También ves palabras que no comprendes, ¿de acuerdo? En el stricto sensu, latus sensu, en estricto sentido, en sentido amplio, ¿de acuerdo? Entonces empiezas a entender palabras o empiezas a analizar palabras que no conoces, que no entiendes, ¿de acuerdo? ¿Qué es en sentido amplio? ¿A qué se refiere? Ah, pues como tal dar una definición más exhaustiva de la palabra. Estricto sentido, en estricto sensu, en estricto sentido, o sea, como tal vamos a manejarlo más breve, ¿no? O sea, se le conocen esos términos como latinismos, ¿de acuerdo? Que derivan del latín, ¿sale? Y que usamos mucho los abogados. Hoy en día ya no se usa tanto, porque incluso nuestras demandas ya no los pueden tener esos términos. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte determinó que las demandas las debe de poder entender cualquier persona. Por eso nuestra argumentación jurídica o nuestro discurso jurídico ya no tiene tantos latinismos o ya no tiene tantos términos que solamente nosotros entendemos. Ya debe de tener términos que todo el mundo entienda o que todo el mundo comprenda, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿por qué son fundamentales? ¿Por qué los conceptos jurídicos son fundamentales? Aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos. Ahora, vamos a poner un término jurídico. Un término jurídico como lo sería el matrimonio, que era la figura procesal que estábamos hablando con anterioridad. El matrimonio como tal, muchos autores lo han definido de diferentes formas, como un contrato jurídico, como una obligación, como un hecho jurídico, un acto jurídico revestido de formalidad, esencial para el desarrollo de la sociedad. No sé, lo han manejado muchos autores de diferentes formas. Si ustedes ahorita buscan matrimonio y buscan diferentes autores, van a decir cosas bien diferentes uno de otro, ¿sale? Pero el tema, lo más concreto de esto es que ustedes saquen su propia conclusión. Yo nunca les voy a pedir en ninguna materia del derecho que se aprendan las palabras tal y como vienen ahí. A mí lo que me interesa de primera mano es que entiendan voy a apagar el micrófono. Entiendan como tal qué quiere decir
cada uno. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que tú sacaste de conclusión de esas 5 o 6 definiciones o 3 definiciones que encontraste? ¿Qué es lo que tú entiendes de ese término jurídico? Esa es la parte más importante, porque ahí como tal definen sus propios términos al respecto, sacan su propio criterio, y es una parte muy importante. Sacar tu propia conclusión de lo que ya leíste es algo difícil, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Con la práctica, esa es la parte importante del derecho, ¿de acuerdo? Es la parte hegemonial de entender que el ordenamiento jurídico se puede interpretar de diversas formas y aún así defender esas diversas formas de diferente forma. Entonces, sí es algo complejo, sí son postulaciones complejas, no es algo simple, por eso se llama teoría del derecho, porque tiene mucha filosofía, ¿sale? Tenemos que analizar y tenemos que pensar más allá, tenemos que ir contemplando parte por parte, ¿de acuerdo? Va a ser una materia muy laxa esta, no les voy a exigir demasiado, pero sí van a tener que usar mucho su cabeza, ¿de acuerdo? Ok, ahora, vamos por partes. Definición. Eduardo García Maínez, que es uno de los autores fundamentales, yo les voy a recomendar que si no han leído ningún libro de derecho, empiecen con Introducción al Derecho de García Maínez. Es uno de los mejores libros en ese sentido para iniciar. Muchos deciden iniciar como tal con Cartas a un estudiante de derecho de Miguel Carbonell. La verdad, ese libro no me gusta nada, no es de mis autores favoritos, les soy franco. Y no es por estar en contra de él, no, simplemente no me gusta a mí su forma de redactar. No quiere decir que sea un mal abogado, lo aclaro, ¿sale? No soy muy partidario de su forma narrativa, ¿de acuerdo? Ni tampoco de sus exposiciones, pero eso ya es un punto y aparte. A lo mejor son temas personales míos, quién sabe. Bueno, ahora bien, García Maínez, ¿qué dice? Categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultará imposible entender un orden jurídico cualquiera, ¿de acuerdo? O sea, como tal, si no empezamos a manejar ahí como tal términos jurídicos, muy probablemente nunca lleguemos a entender el derecho. Por eso tenemos que empezarlos a entender. Rogina Villegas, que es un autor que ya había nombrado, son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma del derecho a los casos concretos. Y Rafael Preciado Hernández comenta que los denomina datos formales que constituyen elementos de la estructura lógica de la norma. Son verdaderas categorías jurídicas sin las cuales no es posible pensar en las normas de derecho ni en ordenamiento jurídico. Si prescinde de estas nociones no es posible planear un orden jurídico cualquiera. O sea, si no tengo como tal un manejo correcto, de acuerdo, de lo que es el derecho, de lo que son los conceptos jurídicos, ¿sale? No puedo tener como tal el deslumbramiento. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a agarrar a alguien de ejemplo. De las 82 personas que están en este momento, voy a agarrar el primero que se me atraviese que no conozca. Ah, ya sé, Kenia, sale. Tienes nombre de un país, de una región de África. Kenia, a ver. Te voy a usar de ejemplo, discúlpame. Propiamente, si yo te hablara de cualquier... Dime un término jurídico que quieras conocer. El que tú quieras. Kenia. Hola, buenas noches. Buenas noches. No se me ocurre, bueno... Esto es como litigio. jugar... Litigio, ok. Litigio viene precisamente del latín, es un latinismo, ¿de acuerdo? Bueno, se va formando de un latinismo esa palabra. Y litigio comprende lo que es un conflicto entre dos partes, ¿sale? Y este conflicto que nace de dos voluntades que tienen contrariedad, o sea, que no tienen la misma voluntad, contrapuntean y tienen en medio a lo que es hoy en día conocemos como un juez para designar esas voluntades y decidir qué es la imparcialidad ante estas dos voluntades. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar, Kenia, que tú y yo estamos casados, ¿va? Es imaginación, ¿sale? Vamos a imaginar que tú y yo estamos casados propiamente y
tú te quieres divorciar de mí, yo me quiero divorciar de ti, pero tú inicias como tal una demanda de divorcio incausado en mi contra, ¿sale? Inicias la demanda y tú me pides de pensión vitalicia porque vivimos 10 años juntos, vamos a poner un ejemplo, vivimos 10 años juntos, ya no eres feliz conmigo, tú te dedicaste a las labores del hogar, yo me dediqué a trabajar, es un ejemplo, no quiere decir que sea real, ¿sale? Entonces ya no quieres estar conmigo, me demandas los alimentos en ese aspecto, se llama pensión compensatoria, y yo no acepto el término que tú estás diciendo, yo no acepto esos 4,000 pesos que tú me estás pidiendo al mes, yo digo no, ahí nace un litigio, porque yo no quiero ejercer tu voluntad, yo quiero ejercer la mía, y yo hago una contrapropuesta en ese sentido de decir yo ofrezco 2,000 pesos, ¿sale? Yo voy con 2,000 pesos, Kenia va con 4,000 pesos, el juez, que es el que está en medio, ¿sale? Propiamente es el que decide al final del día si lo que está pidiendo Kenia, que quiere esos 4,000 pesos, es correcto, o si lo que estoy manejando yo, que son 2,000 pesos, es lo correcto. Incluso el juez puede llegar a una determinación media y puede decir, ¿sabe qué, señorita Kenia? Con todo lo que usted ha aprobado propiamente, le otorgo de pensión compensatoria 3,000 pesos mensuales con un porcentaje creciente de tanto al año. ¿Sí me di a entender, Kenia? Sí. Ahora, si tú y yo somos amigos y nos divorciamos como amigos y tú me pides 4,000 pesos y yo te digo que sí, ahí no nace un litigio, ¿sale? Ahí solamente llegamos a un convenio, nada más, pero no nace como tal un litigio, simplemente llegamos a un acuerdo y se resolvió. Sí lo llevamos ante juez para darle la formalidad, te doy tu pensión que estás pidiendo y se acabó, pero ahí no nace un litigio. Entonces, no todos los abogados son litigantes. O sea, no por el hecho de ser abogado eres litigante. Si llevas procesos que no llegan al conflicto, pues propiamente no eres litigante. Empiezas a convertirte en litigante en el momento en el que tú llevas a cabo resolución de conflictos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí ya resolví la palabra litigante, ¿de acuerdo? Ahora Kenia, con la definición que yo le di, tiene que formular su propia definición de qué es un litigio, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, yo les pregunto, ¿nacieron más dudas de utilizar el término litigante y de todo lo que vine a hablar? ¿Nacieron más dudas? Es completamente normal, ¿sale? Si propiamente alguno de ustedes dice, ¡ay! Es que es una pensión compensatoria, o que es un divorcio incausado, o a qué se refiere la palabra incausado, nacen más dudas de resolver una respuesta, y es completamente normal. Es parte del entendimiento humano, es parte de nuestra naturaleza, está perfecto. Ahora, como tal, las dudas que le haya surgido a todos ustedes con esta definición que yo di, tienen que resolverlas. Ustedes tienen que ser propiamente socráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener la curiosidad de un niño para el conocimiento, ¿de acuerdo? Tienen que querer subsanar esas dudas, porque si no, al final del día, pues no vamos a llegar absolutamente a nada. Por eso es que aquí lo dicen estos tres autores, que no hay prácticamente derecho o no hay un orden jurídico si no tienen los conceptos básicos del derecho. Por eso esta materia es fundamental. Ahora, ¿qué les voy a dejar? Propiamente les voy a mandar un libro, ¿de acuerdo? Un libro que es un diccionario de términos jurídicos, ¿de acuerdo? Es un diccionario jurídico en latín de palabras que utilizamos los abogados. ¿Y qué van a hacer? Van a escoger 5 palabras por día, no, menos, 3 palabras por día, y las van a pasar. Así como viene la palabra, así van a pasar la palabra y van a pasar su definición, la van a pasar a mano y la van a hacer hasta el final de su libreta. ¿Por qué van a hacer esto? Porque si ustedes hacen, es más, se las reduzco más, 2 palabras por día, ¿sale? No les pido más, 2 palabras por día o 5 palabras a la semana, lo que les parezca más viable, ¿de acuerdo? Si quieren aprender más, pues van a hacer 2 palabras por día, van a ser 10, van a ser 14 en la semana. Si no, con 5 me doy por bien servido a la semana, ¿sale? ¿Para qué? Eso ya depende del tiempo que tengan ustedes disponible. ¿Para qué lo van a hacer? Bueno, pues propiamente van a intervenir en ese proceso porque así van a saber cómo definir palabras que no conozcan.
y van a aprender al respecto. La única forma de aprender términos jurídicos es pasándolos a mano. Cuando son muchos, sí. Cuando son pocos, no. Pero en derecho tenemos muchísimos. Entonces el día de hoy me voy a dar a la tarea de mandarles un diccionario jurídico en latín para que vayan pasando palabras que no conozcan. No les voy a pedir que así vayan hoja por hoja. No. Agarren una hoja al azar y una palabra que les suene conocida o que ya la hayan escuchado, en otro lado, la van a pasar o que les haya causado curiosidad. Por ejemplo, ahorita dije de cuyus, dije strictus sensu, latus sensu. Pueden ocupar esas palabras o pueden ocupar otras, las que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Eso tienen de tarea, ¿sale? Lo van a pasar al final de su libreta. Ahora, ¿qué materia se ocupa del estudio de conceptos jurídicos fundamentales? La teoría fundamental del derecho es la que explica los conceptos jurídicos fundamentales, y esta es una de las dos ramas que se divide en la filosofía. La otra rama constituye la axiología jurídica, que tiene por objeto estudiar los valores a cuya realización debe aspirar el orden jurídico. Por ejemplo, un juez aspira a la imparcialidad, pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una situación real. En este momento yo voy a nombrar a Andrés Rojas Paredes. Lo voy a nombrar juez en este momento. Sale, Andrés, tú eres juez. ¿Sale? En este momento. ¿Sí me escuchas, Andrés? No, pues creo que no quiere participar, Andrés. Ok. Jimena Hernández, ¿estás ahí? ¿Puedes contestar? No, pues creo que tampoco quiere participar. Uy, no, hoy se metieron pura gente que no quiere participar. Blanca Espinosa, ¿puede participar, por favor? Blanca Espinosa a la 1, Blanca Espinosa a las 2. ¿No? Ok. Sale. Angélica. Adelante. ¿Quién es? Perdón, Blanca Espinosa, no podía prender mi micrófono. No te preocupes, Blanca, no pasa nada. A ver, Blanca Espinosa, sale. En este momento, de acuerdo, tú eres juez, ¿sale, Blanca? Ok. Sí. Ahora, ciudadana juez Blanca. Sí. En este momento yo me presento como abogado con mi saco, mi corbata, mi traje, mi pantalón de vestir y mis zapatos formales. Y se presenta Juanito Pérez, ¿de acuerdo? Con una camisa guayabera, con un pantalón de mezclilla y unas chanclas. Y usted es el juez. Los dos somos abogados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que a usted, ciudadana juez, se le viene a la cabeza al vernos a nosotros dos? Con sinceridad, lo primero que se te viene a la cabeza. Lo primero, pues obviamente tienen que acreditarse con que son abogados, ¿no? Ok, ya. Acá tengo mi cédula profesional. Ajá, ya. Acá me estoy acreditando con mi Y lo cédula. segundo, quizá juzgue por la apariencia. A lo mejor el que llega con mejor presentado, dependiendo de mi punto de vista, a lo mejor creo que tiene la mejor capacidad. Sin embargo, puede ser que no sea así. Pero bien dice, y dicen bien, como te ven, te tratan, y la apariencia cuenta mucho. Efectivamente. Ahora, ciudadana juez, como tal, usted dijo palabras muy importantes. Desgraciadamente, todavía seguimos en un ordenamiento en el cual se juzga mucho por cómo te ven, te tratan, efectivamente. Por eso es que la formalidad del abogado sigue existiendo, porque existe mucho juzgamiento por analogía. Esto es que si la persona va de mejor forma que la otra, pues se le va a juzgar con esa analogía, aunque el ordenamiento jurídico diga que no, que la ciudadana juez Blanca se debía a la imparcialidad y no debería de tener preferencia a ninguno de los dos. Pero desgraciadamente en nuestra costumbre o cultura está implícito ese tratamiento, ¿de acuerdo? Y no es culpa de Blanca, o sea, todos estamos en el mismo canal porque así nos criaron, ¿de acuerdo? Y es completamente normal y no es discriminación, ¿sale? ¿Ven cómo tiene que ver todo el tema de los valores a aspirar con lo que estamos llevando en este momento? La relación intrínseca.
¿Nos sacó? Estos... Sí, nos sacó a todos, no se preocupen, no se espanten, no pasa nada. Oiga, Lick. Sí, dime. Mire, fíjese que yo doy clases también, nada más que en una institución. Si gusta, me gusta la labor que realiza, le puedo prestar de mi cuenta de Google Meet por si quiere hacer sesiones para que no se le pausen, no se le corten. Te agradezco mucho tu voluntad, Carlos. Como tal, yo ya tengo dando clases. Voy a apagar micrófonos. Te agradezco mucho, Carlos, Carlos Edwin. Te agradezco mucho tu ofrecimiento. Pero ya tenemos trabajando hace un año. De hecho, yo estoy fundando una institución con ustedes en este momento. Una institución de derecho. Entonces, propiamente, estas clases, de acuerdo, que ahorita este mes son gratis. Todo este mes son gratis estas clases. Que son, bueno, no los quiero aburrir con el horario, pero... Ay, perdón. Permítanme. ¿Dónde estás, horario? Sale, lo voy a compartir para que lo vean. Ay, no lo tengo solo. Nada más lo tengo así, público. A ver, déjame ver si lo puedo descargar. Bueno, les voy a decir las materias que tengo. Las materias que son gratis en este momento son Introducción al Estudio del Derecho, Teoría del Derecho, Comunicación Oral y Escrita, que es mañana a las 8, Derecho Romano, que es mañana a las 8, y Fundamentos de la Metodología de la Investigación. Y el viernes a las 9 de la noche tenemos Inglés, ¿de acuerdo? Y es gratis. Esas 6 clases en todas las semanas son gratis durante un mes. Y ya posteriormente, ¿cómo se llama? Ya habrá una mensualidad y probablemente aspiremos a una cuenta premium en Zoom para que ya como tal, pues ya no se corten las clases, ¿de acuerdo? Entonces, pero por el momento vamos a trabajar así este mes, ¿sale? Ok, pues bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Pero nada más prendo mi micrófono porque así se ve medio feito. Con mi imagen nada más hay mi foto, no. Digo, estoy bien vestido, que valga la pena. Sale. Ok, vamos a clases de conceptos jurídicos, ¿de acuerdo? Generales de las personas, hecho jurídico, sanción, ¿de acuerdo? Aplicables a todas las ramas del derecho. Vamos a poner un ejemplo de lo que son las generales. En cuestión de aplicables a todas las ramas del derecho tenemos el derecho constitucional, ¿de acuerdo? Que es una rama del derecho que aplica a todas las demás. Nuestra Constitución es nuestro máximo ordenamiento que defiende derechos humanos, se divide en dos, orgánica, ¿de acuerdo? Y dogmática. Doctrina, bueno, ese es otro nombre, otra palabra utiliza, perdón, se me fue. Como tal, nuestra Constitución establece lo que son nuestros derechos humanos, que se deben de aplicar en todas las ramas del derecho, ¿sale? Y los conceptos, de igual forma, se aplican a todas las ramas del derecho. Por ejemplo, el principio pro persona, ¿de acuerdo? Es un concepto jurídico que se aplica en todas las ramas del derecho, que le va a otorgar el favor a la persona en todo momento de los derechos humanos. Contenido en el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿de acuerdo? Las personas están en todos los ámbitos jurídicos, está contemplado. De hecho, el ordenamiento civil rige a las personas. El ordenamiento familiar rige a las personas. Los hechos jurídicos, por ejemplo, cuando yo compro un terreno, pero lo hago de un particular a otro con un contrato, ¿sale? Ese es un hecho jurídico. Una sanción, que es un concepto jurídico. Si yo me estaciono en doble fila, pues yo voy a ser adquiriente a una sanción. Ahora, esos son los generales que aplican en todas las ramas del derecho. Las particulares aplican en determinadas divisiones del derecho. Por ejemplo, hay conceptos jurídicos como lo es
la reparación del daño, que es exclusivamente del derecho penal, la denuncia y la querella, que son exclusivamente del derecho penal, ¿de acuerdo? El concepto particular, por ejemplo, derecho laboral, la huelga, ¿sale? Ahí está un ejemplo, la huelga solamente es del derecho laboral. Si yo me metiera con la palabra indemnización, no nada más es el tema laboral, la indemnización hay penal, hay civil, ¿de acuerdo? En el derecho mercantil, el acto de comercio es exclusiva del derecho mercantil, no hay acto de comercio en civil, familiar, ni penal, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿sale? Ok. Ahora, formal. El supuesto jurídico, entendemos como supuesto jurídico la hipótesis. Yo ya tengo la de los pies. Voy a apagar micrófonos. Les agradecería que cuando entren a la clase, por favor, apaguen sus micrófonos. Digo, yo hago la labor de manera gratuita, pero no es para que escuchar sus intimidades, ¿de acuerdo? Ok, la esfera jurídica de la persona es un concepto muy abstracto, pero lo voy a tratar de generalizar para que todos lo podamos entender. La esfera jurídica, yo soy una persona y mi esfera jurídica es la protección de mis datos en todo sentido, no nada más datos personales, sino de mi persona en sí. Mi esfera jurídica no puede ser violada. Yo en este momento tengo este estudio donde estoy dando la clase, ¿sale? Es de mi propiedad. Tengo el título de propiedad del inmueble, que fue una sucesión testamentaria por parte de mi mamá. Y en este momento no puede entrar la policía a punta de golpes y a punta de golpes someterme y llevarme detenido, porque eso viola mi esfera jurídica. Me tienen que tocar y tienen que decir que tienen una orden de cateo y una orden de aprehensión y detención. Una orden de aprehensión, búsqueda y detención en mi contra, para que puedan entrar a mi casa y llevarme, y sustraerme de mi casa y llevarme ante la autoridad. Esa es mi esfera jurídica no puede ser violada. Si ellos vienen sin la orden de cateo, si no vienen con la orden de aprehensión y me detienen y me llevan, están violando mi esfera jurídica. Y esa esfera jurídica la protege un control constitucional que tenemos en México llamado